que conviene mucho hacerla presencial, pero si se lo dejamos a la UAS, o sea, ya tenemos 2 semanas intentando dar la práctica sin éxito. Entonces, las siglas PTOG corresponden a prueba de tolerancia oral a la glucosa. El objetivo de esta práctica es valorar la insulina a través de sus efectos sobre la glucosa. Lo primero que tenemos que saber es a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación celular. La comunicación celular es la capacidad que tienen las células de intercambiar información sobre sus estados o necesidades con otras células, o mejor dicho, con el medio externo. Déjeme seguir dando el acceso. Hay varios tipos de comunicaciones celulares. Por ejemplo, tenemos la comunicación autocrina, que es la comunicación de la célula con ella misma. Hay algunas células que son capaces de liberar factores o sustancias que son a las cuales ellas mismas son sensibles. Por ejemplo, las plaquetas liberando serotonina y ADP, donde justamente sus activadores son serotonina y ADP. Esto para garantizar una mejor agregación plaquetaria en masa. Sería lo mismo también en el cáncer, ya que estas células producen factores de crecimiento y receptores para ellos mismos, ¿verdad? Para la propia célula, para garantizar su supervivencia, obviamente. Cuando vemos la comunicación paracrina, son comunicación en células que están contiguas, por ejemplo, una sinapsis química. La yuxtacrina son comunicaciones a través de uniones de hendidura o uniones gap. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de los cardiocitos, es decir, las células cardíacas. Cuando hablamos del músculo cardíaco, recordemos que tienen pues esas uniones de hendidura, esos desmosomas. Tenemos también la comunicación endocrina y la nerviosa. La endocrina es a través de hormonas, que es la que me interesa para el día de hoy, y la nerviosa, que es a través de neurotransmisores. Es importante que hagamos un esquema general de lo que es el sistema endocrino. Miren, hay dos grandes sistemas que regulan el organismo. Está el sistema nervioso, que lo hace a través de neurotransmisores y y neuronas, y también está el sistema endocrino, que lo hace a través de glándulas y hormonas. Tenemos varias glándulas a lo largo del cuerpo. El hipotálamo, que es conocido como la madre de las glándulas, es una glándula que tiene la capacidad de sintetizar hormonas que van a provocar la liberación de otras hormonas en otra glándula. Por ejemplo, el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona hace su función en la hipófisis liberando la hormona corticotropa, adenocorticotropa o ACTH, que luego va a ir a la glándula adrenal a ejercer su efecto. Bien, entonces, entendiendo básicamente ese eje, el hipotálamo sintetiza la hormona liberadora de corticotropina. Asimismo, sintetiza la hormona liberadora de... Ay, perdón. Asimismo, libera dopamina, somatostatina, cuya función se la voy a explicar más adelante. También libera la hormona liberadora de tirotropina, cuando hablamos de tiroides, la hormona liberadora de somatotropina, eso es para la hormona de crecimiento, también la hormona liberadora de hormonas sexuales, ya ahí entenderíamos, o sea, de gonadotropinas, que sería ya para la FSH y la LH a nivel de la hipófisis. Bien, y básicamente estas serían las hormonas que libera el hipotálamo. Ya luego, cuando vamos a la hipófisis, fíjense que ellas están juntas. Acá, por ejemplo, dice hipotálamo e hipófisis tienen una estrecha relación. El hipotálamo liberando las que le mencioné y la hipófisis
cuando el hipotálamo le da la señal, libera la ACTH, eso es cuando el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina, libera también la tirotropina, eso es cuando el hipotálamo libera la hormona liberadora de tirotropina. ¿Me van entendiendo la idea? Libera la hipófisis, también libera prolactina. Esto cuando el hipotálamo disminuye su liberación de dopamina, porque la dopamina inhibe la liberación de prolactina. ¿Me van entendiendo? No, no tenemos una hormona liberadora de prolactina en el hipotálamo, no, pero tenemos una dopamina, que es un regulador de la liberación de prolactina. Entonces ahí más o menos va ejerciendo también su efecto. También libera la FSH y la LH. Esto cuando el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Me van entendiendo? Bien. Eso no, obviamente no es necesario para la clase del día de hoy, pero sí es importante que ustedes tengan un conocimiento un poquito general, al menos, de lo que son las glándulas. Por ejemplo, la glándula tiroides, que libera T3, T4, tirosina, triiodotironina, y la calcitonina, que es una hormona un poquito más olvidada, casi nunca asociada, pero que también lo libera la glándula tiroides. Los testículos y los ovarios, que liberan andrógenos y estrógenos. La glándula suprarrenal, con sus tres capas o zonas, fascicular, reticular, glomerular. La glomerular, que libera la aldosterona, la fascicular, que libera el cortisol, y la reticular, que libera hormonas sexuales, así como en la médula de la glándula suprarrenal también se liberan catecolaminas. La glándula pineal, con la melatonina. El páncreas, sumamente importante, con, obviamente, eso sí es objetivo de la clase del día de hoy, con la liberación del glucagón. También se libera insulina, liberamos somatostatina, entre otras hormonas. Bien, entonces simplemente, bueno, mira, acá también la placenta, que obviamente la beta-HCG, que se libera en el embarazo, también el lactógeno placentario, sumamente importante para el crecimiento fetal. O sea que estamos aquí viendo cómo todas esas glándulas liberan hormonas diferentes y todas están desarrolladas para mantener las funciones del organismo. Sin ellas, pues la función reproductiva se vería completamente imposible. Es decir, que tanto el sistema endocrino como el nervioso participan juntos para mantener las funciones vitales del organismo. Ambos son importantes. Ahora vamos a hablar un poquito de las características de las hormonas. Estas son sustancias químicas que son secretadas hacia la sangre por parte de las glándulas. Tienen acciones específicas una vez se unen al receptor, y tienen una sensibilidad al receptor muy alta. Por lo general tienden a liberarse en bajas concentraciones a la sangre. Si la quiero comparar con un neurotransmisor, eh, hay varias diferencias. Por ejemplo, el neurotransmisor es liberado a nivel local, al exterior, mientras que las hormonas son liberadas a la sangre. Las hormonas son liberadas por glándulas, mientras que los neurotransmisores no, son liberados por lo general a través de vesículas por parte de las neuronas. El efecto de un neurotransmisor es más corto, mientras que el efecto hormonal puede durar días e incluso semanas. Sin embargo, el tiempo que tarda en ejercer su efecto es más corto en el neurotransmisor, ya que como su efecto es local, pues llega mucho más rápido a su destino, mientras que en las hormonas tarda un poquito más, porque como son liberadas hacia la sangre, pues obviamente heterogénea. Wow, la gente sigue entrando. Tienen diferentes tipos de composición. Tenemos derivadas de aminas, derivadas de esteroides, derivadas del cortisol, derivadas de péptidos y proteicas, mientras que los neurotransmisores casi todos son péptidos y proteínas, la mayoría. No digo que hayan
eh, ciertas excepciones. Esta es la clasificación en cuanto a en cuanto a las hormonas. Fíjense que tenemos del tipo aminas. Esas son hormonas derivadas de aminoácidos como la tirosina y el triptófano. Ahí incluimos obviamente las catecolaminas que derivan del triptófano, la tiroides, o sea, las tiroideas que derivan de la tirosina y también por parte de la glándula pineal con la dimetiltriptamina que también deriva del triptófano. Ya cuando hablamos de derivadas de esteroides, son las que derivan del colesterol específicamente. Eso incluye la testosterona, el estradiol, progesterona, aldosterona, inclusive el mismo cortisol. Acá las que derivan de sustancias peptídicas y proteínas, esas son la mayoría que vemos en hipotálamo y en hipófisis, la mayoría. Y también son la mayoría de las que vemos liberadas por el páncreas, específicamente la insulina y el glucagón, que pues como ustedes saben tienen aminoácidos específicos. Por ejemplo, la insulina tiene 51 aminoácidos. También la hormona paratiroidea. Ahí cabe destacar que la hormona más pequeña que se sintetiza en el cuerpo completo es la hormona liberadora de tirotropina. Como dice liberadora, obviamente es sintetizada por el hipotálamo. Recuerden que las que tienen liberadora adelante son hechas por el hipotálamo. Entonces, la hormona liberadora de tirotropina solamente tiene 3 aminoácidos, específicamente glutamato, histidina y prolina. Es un dato un poquito random, pero pues es la hormona más pequeña sintetizada en el organismo. Este es un tipo de clasificación y esta de acá es la imagen que nos da Boron respecto al tema. Aquí el resumen, cada una de las hormonas según su grupo, según si son peptídicas, derivadas de aminoácidos tipo tirosina y triptófano, y esteroideas, que son las derivadas del colesterol. Eso era lo que yo le estaba mencionando de la diferencia entre hormonas y neurotransmisores. En cuanto a la anatomía del páncreas, ustedes saben que el páncreas es una glándula digestiva accesoria. Se sitúa retroperitonealmente, o al menos una parte del páncreas se sitúa retroperitonealmente. Se halla posterior al estómago entre el duodeno y el bazo. O sea, el duodeno a la derecha y el bazo a la izquierda. Mide aproximadamente 15 centímetros de longitud y pesa aproximadamente de 70 a 80 gramos. Produce 2 tipos de sustancias. Una secreción exocrina que se conoce como el jugo pancreático. Eso viene de las células acinares. No es la parte que nos corresponde el día de hoy, pero es importante que sepan que ese jugo se excreta en el duodeno a través de los conductos pancreáticos principal y accesorio, el de Wisnum y Santorini, y que también tiene secreciones endocrinas. Ese sí es el que nos interesa a nosotros el día de hoy, a través de los islotes de Langerhans o los islotes pancreáticos, donde a través de diferentes tipos de células se van a liberar diferentes tipos de hormonas. Estas hormonas pasan a la sangre y de ahí, perdón, ejercen su función. El páncreas tiene 3 porciones o 4, dependiendo de la literatura: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Estos son los islotes de Langerhans. O sea, esto ya es ajeno a a las sustancias exocrinas que libera el páncreas. Ustedes saben que las sustancias exocrinas están llenas de proteasas, de enzimas que van a garantizar una correcta absorción de nutrientes. También es rica en agua, en bicarbonato y potasio, porque recordemos que este jugo tiene que ser alcalino para equilibrar esa acidez con la que vienen los alimentos por el ácido gástrico. Entonces, ya volviendo al tema, islotes de Langerhans, que son parte o son las células que forman la secreción endocrina, tenemos en primera instancia las células alfa. Eso va para el examen de cabeza.
que son 20% aproximadamente. Estas son periféricas, o sea, se sitúan en la periferia dentro del islote y son las responsables de liberar el glucagón. Las beta, en un 50 a 65% aproximadamente, son céntricas. ¿Por qué es importante que sean céntricas? Porque la irrigación va de centro a periferia, por lo que son las primeras en recibir la sangre. Eso es bueno porque estas células beta son las que liberan la insulina. Al mismo tiempo de liberarse la insulina, se libera el péptido C, también se libera la proinsulina y también liberamos amilina. Todo eso se puede liberar en una vesícula de la célula beta. Insulina, péptido C, amilina y proinsulina. Y APP corresponden a las mismas siglas de la amilina, por si lo ven así en otros sitios. Ya luego tenemos las células delta con una modesta proporción del 10%. Son periféricas al igual que las alfa y producen somatostatina. La somatostatina que se produce a este nivel no es la misma que se produce a nivel cerebral. Recuerden que yo les dije que a nivel del hipotálamo liberábamos somatostatina también. Sin embargo, la del intestino tiene 28 aminoácidos y la del el cerebro tiene 14. O sea, ambas inhiben, pero son de un tipo distinto. Estas tres corresponden a las células insulares mayores, mientras que estas cuatro son las células insulares menores. Son menores porque su liberación es menor, obviamente. Su proporción dentro del islote es menor. Tenemos las células PP. Ellas liberan polipéptido pancreático, por eso sus siglas. El polipéptido pancreático lo que hace es inhibir las funciones exocrinas del páncreas, es decir, disminuye la cantidad de gástrico, de jugo pancreático liberado al duodeno. Luego tenemos las células D1 que liberan péptido intestinal vasoactivo. Este péptido es un vasodilatador. Tenemos luego las células enterocromafines que liberan bombecina, serotonina y finalmente las células epsilon. Estas liberan grelina. Esa grelina es una hormona que favorece el hambre. Cuando tenemos niveles elevados de grelina, es como si dijéramos a nuestro organismo que tenemos mucha hambre. Ella se libera acá en las células epsilon de las células de los islotes de Langerhans, pero también se puede liberar en el fondo gástrico, la grelina. Y tiene su contrahormona que se conoce como la leptina. La leptina se encuentra en el tejido adiposo. Ustedes pensarán que una persona obesa tiene más cantidad de grelina que de leptina, pero porque tienen más hambre y comen más, pero realmente no. La hormona que predomina en personas con obesidad es realmente la leptina, o también conocida como la hormona de la saciedad. Vamos entonces ahora a hablar de la hormona protagonista de la clase del día de hoy, la cual es la insulina. Lo primero es identificar cuáles son los estímulos de liberación. Tenemos varios estímulos: estímulos directos, estímulos amplificadores y estímulos inhibidores. Acá tenemos un ejemplo, el directo más importante es la glucosa, obviamente. También otros aminoácidos como la leucina. Mientras que los amplificadores son sustancias que indirectamente provocan el aumento de la liberación de insulina, pero no lo hacen de forma directa, como es el caso de de la glucosa y la leucina, que lo vamos a ver más adelante con un gráfico. En los amplificadores tenemos las llamadas incretinas. Los que ya dieron bioquímica, más o menos, quizás se recuerden de estos términos, que son la GLP y el GIP, es decir, el péptido similar al glucagón y el péptido inhibidor gástrico. Fíjense que corresponden a las siglas eh, glucógeno like peptide o peptide like glucagón. Por eso es péptido similar al glucagón. Y acá péptido inhibidor gástrico. Bien, esos son los principales, así como el efecto beta adrenérgico por la catecolaminas
Ojo con eso, es importante. Significa que las catecolaminas, a partir del receptor beta adrenérgico, es capaz de estimular la liberación de insulina. Sin embargo, de inhibir, aquí dice indirecto, pero debería ser inhibición. Es responsable de inhibir. Fíjense que también pueden ser las catecolaminas, pero a través de receptores alfa adrenérgico. Y eso puede ser, créanme, que un gancho en el examen, porque significa que por los receptores beta adrenérgicos, la adrenalina es estimulante, pero por los receptores alfa adrenérgicos, la adrenalina es inhibitoria. Entonces, aquí, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo importante? El receptor, más que el neurotransmisor como tal, o sea, más que la sustancia. Bien, vamos a hablar de la síntesis de insulina un poco. Fíjense que la insulina es sintetizada o codificada por un gen que se encuentra en el cromosoma 11, brazo corto del cromosoma 11. Es formada como, al ser una proteína, recuerden, a, un péptido, mejor dicho. eh, Ella está formada por aminoácidos. ¿Qué sucede? Que las proteínas, recordemos, están sujetas a diversos cambios mientras ellas se van sintetizando. Primero se sintetizan como si fueran pre-pro-hormonas y a través de los sucesivos cambios se va entonces obteniendo el resultado que se busca. Cuando la preprormona todavía se está sintetizando, ella entra al retículo endoplásmico rugoso, donde se le cinden 24 aminoácidos. Mírenla acá. Proinsulina se le cortan 24 aminoácidos, que ese es el péptido señal. El péptido señal se corta cuando pasa por el retículo endoplásmico rugoso, dejando una proinsulina con cadena B, cadena C y cadena A. La cadena B con 30 aminoácidos, la cadena C con 31 y la cadena A con 21. ¿Qué sucede? Que luego cuando pasa esa proinsulina a través del aparato de Golgi, entonces se le cinde el péptido C, este amarillo, se le corta el que tenía 31 aminoácidos. Entonces la insulina pasa a ser solamente cadena B y cadena A. Mírenla acá. Esto es cuando eran tres. Acá, cuando son solamente dos cadenas, cadena A y cadena B. Pero fíjense, como la cadena C era lo que conectaba la A de la B, para que la A y la B se mantengan unidas, necesitan puentes disulfuro, uno intracatenario y dos intercatenarios. Mírenlos acá. Eso para mantener a la molécula de insulina plegada en sus cadenas B y su cadena A. Bien, entonces esa cadena C pasa a ser llamada péptido C. No es lo mismo la insulina. Formaba parte de la preproinsulina, pero se escindió cuando pasó por la cara atrás del aparato de Golgi, formando así solamente la insulina, que solo tiene la cadena A y la cadena B. ¿Por qué yo la mencioné ahorita cuando hablaba de liberación de células beta? Porque a veces esa vesícula libera, o sea, esa vesícula siempre libera insulina, que son las cadenas A y B, pero también libera el péptido C, que aunque el péptido C no sea parte de la insulina, pues se libera junto con ella en cantidades equimolares. Ahí mismo podríamos tener amilina y ahí mismo podríamos tener proinsulina, o sea, una insulina que todavía no está completa, no ha sido escindida esa parte por parte de las proteasas. Bien, eso puede llegar a pasar. ¿Qué sucede? Que como la vida media de la insulina es de 4 a 5 minutos, ese péptido C tiene relevancia, tiene importancia porque fíjense que dura de 3 a 4 veces más que la insulina en el organismo. Todavía no se ha demostrado que tenga, Isaac, sí, dígame. Yo iba a decir algo, pero no sé si es lo que usted va a decir ahora. No, adelante, adelante, no hay problema. Yo iba a decir que el péptido C es equivalente a la cantidad de insulina en sangre y hay pacientes que pueden fingir una hipoglucemia inyectándose insulina. Entonces, cuando se miden los niveles de péptido C,
Si el péptido C está bajito y la insulina está muy alta, significa que el paciente se administró insulina exógena, porque la Excelente. insulina Ujú. y el péptido C son equivalentes. Excelente, Isaac. El ASECRE que vaya anotando las participaciones. Yo sé que voy un chin rápido, pero ponle más su mano como Isaac y abarcar el parte del tema. Exactamente, es como mencionaba Isaac, por ejemplo, no sería en el caso exacto en el que una persona quisiera fingir hipoglucemia, pero digamos que una persona tiene episodios repetitivos de hipoglucemia, pero tú como médico quieres saber a qué se debe, si se debe a una negligencia terapéutica, o sea, lo que sugiere Isaac, el paciente se está administrando dosis superiores a lo que debería de administrarse, por ejemplo, de insulina, y eso provoca obviamente hipoglucemia, o en caso de que el paciente tenga un insulinoma, es decir, un tumor secretor de insulina. ¿Cómo yo sé si la insulina proviene a nivel endógeno o es exógena? A través de la medición del péptido C. Si el péptido C está elevado, ¿qué significa o qué sugiere? Que asimismo el paciente está sintetizando insulina de forma descontrolada, elevada, pero sin embargo, si el paciente presenta la hipoglicemia y el péptido C con valores muy bajos, significa que la insulina proviene del exterior, o sea, proviene del tratamiento. Habría que orientarlo al tratamiento, porque hay pacientes que ellos hacen como que te entienden, pero realmente no entienden cómo es la terapia. Muchas veces no se tomaron la insulina en la mañana, se les olvidó, y en la noche se aplican dos dosis. Eso no va así. Entonces, muchas veces es negligencia en cuanto al tratamiento y no un insulinoma, pero hay que estar seguros y esa es la manera de comprobarlo. Bien, entonces, si era como mencionaba su compañero. Entonces vamos a hablar sobre la liberación de la insulina para que ustedes comprendan cuando yo me refería a eh, amplificador, a liberador directo. Ajá, Isaac. Yo puedo hacer un aporte en Ujú. cuanto a eso, o sea, lo puedo explicar, pero con el tema de los amplificadores, directos o indirectos, realmente solamente sé la glucosa y la leucina, cómo funcionan. Ok, perfecto, tú explicas lo de la glucosa y la leucina, pero antes de dejar a Isaac con esa parte, mencionarles que, o sea, los hallazgos, por ejemplo, en 1921, Banting y Best fueron los primeros en sintetizar insulina de forma exógena, o sea, fuera de que el paciente la sintetice él mismo. Y ustedes saben que los premios Nobel casi siempre se le atribuyen o se le dan al investigador muchos años después de que se ha evidenciado la significancia, la relevancia de su descubrimiento. Y muchas veces esos científicos están hasta muertos, se lo dan al muerto el premio Nobel, o sea, no se lo dan directamente a esa persona. Pero Banting y Best lo hicieron en 1921, su descubrimiento, sintetizar la insulina, y ya en 1923 ellos pudieron ganar el premio Nobel. O sea, eso es simple de la relevancia y de el cambio en el pronóstico que dio esa sintetización de insulina para personas que tenían diabetes mellitus tipo 1, donde su pronóstico de vida era de 1 a 3 años una vez que se diagnosticaba. O sea, fíjense cómo cambió por completo la calidad de vida de esos pacientes, tanto los que tenían diabetes mellitus tipo 1 y los que tenían diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ahora sí, Isaac, puedes explicar. Ok, yo no puedo señalar, pero Ujú, yo te usted me puede ayudo, ayudar. Ok, claro, yo te gracias. ayudo. Entonces, las células beta del páncreas tienen receptores GLUT2. Entonces, esos receptores nos van a dar entrada a lo que es la glucosa, ¿verdad? La glucosa cuando entra tiene que bloquearse dentro de la célula. Por eso se convierte en glucosa 6-fosfato a través de la glucoquinasa. La glucoquinasa funciona en estas células porque requiere un alto volumen de glucosa. Al igual que el GLUT2, podríamos decir, si hay un alto volumen de glucosa en sangre, es que va a permitir que la glucosa entre a la célula.
Mayormente esto va a ser postprandial, o sea, después de comer, cuando los niveles de glucosa están altos en sangre. Entonces, esta glucosa que se generó y se convirtió, perdón, que entró a la célula y se convirtió en glucosa 6-fosfato, va a pasar por el ciclo de Krebs, es decir, va a ir a la mitocondria, va a ser el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, cadena transportadora de electrones. Esto entonces nos va a producir ATP. Ese ATP va a ir a un canal de potasio dependiente de ATP. Entonces, este ATP nos va a inhibir ese transportador y se nos va a acumular potasio dentro de la célula. El potasio es un ion con carga positiva. Esto nos va a generar una despolarización. Esta despolarización va a cambiar las cargas de la célula hacia más positiva. Entonces ahí tenemos unos canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, este calcio va a entrar a la célula y lo que va a hacer es que va a actuar a favor de las vesículas del aparato de Golgi, activando proteínas SNARE, V-SNARE y T-SNARE, que van a hacer que las membranas entre las vesículas y la membrana plasmática como que se fusionen de tanto acercarse. Y así es que se va a dar la liberación de la insulina hacia torrente sanguíneo. Y no, Excelente, excelente, Isaac. Mira, no te meten en snare, que si te meten en snare, ya es un tema muy complicado. O sea, tú lo dijiste muy bonito, pero la sinaptotamina, la sinaptobrevina, o sea, ahí ya entran las proteínas G pequeñas, o sea, es un proceso muy largo. Yo siempre lo resumo cuando digo traslocación de las vesículas, porque considero que, o sea, mencionar a ustedes ese mecanismo molecular que es demasiado profundo, no es como muy relevante, pero me sorprende que tengas, o sea, el conocimiento de que eso es a través de ese tipo de proteínas, no es a lo loco. El calcio no lo haces por sí solo, sino que el calcio más bien juega el papel iniciador, pero realmente para que las vesículas puedan moverse, puedan fusionarse con la membrana plasmática, pues hay mucho, ¿verdad? Mucho que explicar. Pero excelente, considero que lo explicó muy bien. Sé que usted deberá darme un punto a ese niño. Se lo Y ponemos. el de la leucina, fíjense que es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que la leucina se utiliza pues acá mismo, en el mismo proceso, y de forma directa también aumenta los niveles de ATP. Entonces, por eso que ejerce el mismo efecto y lo hace de forma directa. No tengo nada que agregar a la explicación de Isaac, lo hizo bastante bien, salvo mencionar que, si se fijan, las subunidades de ese transportador son KIR 6.2 y SUR1. Esa subunidad SUR1 es bloqueada por las sulfonilureas, que son unos medicamentos antidiabéticos. Y al bloquear esta subunidad es como si yo estuviese cerrando ese canal, sin necesidad de que haya una elevación del ATP, no importa. Lo hacen a través de esos fármacos. Entonces es relevante, ya que ustedes van a ver estos fármacos en farmacología. Y si ustedes dicen eso, ah, no, yo sé, bloquear la subunidad SUR1 del canal de potasio de las células beta, cuando hablen de las sulfonilureas, usted brilla un poquito, queda como que sabe un chin más. Entonces, importante, porque es uno de los principales antidiabéticos que se utilizan por o sea, por lo simple que es y también por lo económico también. Es muy barato. Esa es la directa, la que explicó su compañero. Ahora vamos con las indirectas o los amplificadores, mejor dicho, que son esas que ustedes ven aquí, que están mediadas por receptores acoplados a proteína G. Primero, vamos con los receptores acoplados a proteína GQ. Esto es por parte de la colecistocinina y por la acetilcolina. Fíjense acá, la CCK o colecistocinina y la acetilcolina. Ellas se unen a ese receptor. Fíjense que ya los receptores acoplados a proteína GQ ya lo habíamos visto antes.
Ya lo hemos visto cuando hablamos de sentidos. Las vías de señalización no cambian, son las mismas. Entonces, se activa la fosfolipasa C, que va a los fosfolípidos de la membrana, convirtiendo el PIP2 en IP3 y diacilglicerol. El IP3 o fosfatidilinositol, 3-fosfato, lo que hace es que va al retículo endoplásmico liso y libera el calcio que se encontraba almacenado. ¿Esto qué? Eso me garantiza calcio disponible para la movilización de esas vesículas. Al mismo tiempo, los diacilglicerol que resultaron de la misma señalización activan la proteína quinasa de tipo C, la cual estimula de forma directa la liberación de las vesículas que contienen las hormonas. Bien, ya luego a nivel de los receptores acoplados a proteína GS, tenemos el propio glucagón y los agonistas beta adrenérgicos, es decir, la adrenalina a través de los receptores beta adrenérgicos. Hago énfasis en beta porque si fuesen alfa, pues la respuesta sería inhibitoria y no amplificatoria. Monitora, pero yo no entiendo, ¿y cómo que el glucagón estimula la liberación de insulina? Sí, el glucagón es un regulador tanto positivo como negativo de la liberación de insulina. Eso va a depender simplemente en su concentración. Por eso la podemos ver acá estimulando, como también la podemos ver acá en su papel de antagonista. Entonces, lo que hace es lo mismo que ha hecho siempre los receptores acoplados a proteínas GS. La subunidad alfa va a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa lo que hace es que convierte el ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico activa la proteína quinasa de tipo A y esa proteína quinasa de tipo A lo que hace es que activa de forma directa la liberación de esas vesículas, o sea, de esa insulina. Y ya por parte de los receptores acoplados a proteína G de tipo I, o sea, inhibitorio, ahí entra todo lo que inhibe la liberación. Dígase somatostatina, que recordemos que inhibe todo. Dígase aminoácidos como la galanina y también adrenalina, pero a través de los receptores alfa adrenérgicos. ¿Me entendieron? Yo no les voy a pedir que ustedes aprendan la vía completa. El que esté interesado en aprendérselo, le digo que, o sea, eso está excelente. Ojalá todos tuviesen ese interés porque es un conocimiento muy bonito, pero los que no les interesa tanto la fisiología, con que yo estoy satisfecha que ustedes sepan que la glucosa y la leucina son reguladores directos de la liberación de insulina y lo hacen a través de este canal de potasio. Y me interesa que sepan que amplificadores son la colecistocinina, la acetilcolina, la adrenalina por los receptores beta-adrenérgicos e inclusive el mismo glucagón. Y que inhibidores son somatostatina, la galanina y los receptores alfa-adrenérgicos. Eso es lo que me interesa a mí, que ustedes aprendan de esto. Bien, pero para los curiosos siempre es más fácil aprenderse algo si saben cómo es la metodología, cómo sucede realmente. Vamos entonces ahora a hablar sobre el mecanismo de acción de la insulina, o sea, una vez ya la insulina está liberada. Isaac también mencionó algo relevante, que fue el término postprandial. Eso es después de comer. Fíjense que la insulina tiene dos fases de liberación. La primera es inmediata. Se debe a la secreción de gránulos preformados, o sea, de vesículas que ya estaban listas para ser excretadas. Y luego tiene una segunda fase que es un poquito más tardía. La primera es a los primeros 10 minutos. La otra es una fase un poquito más tardía porque viene de la biosíntesis de nuevo de esa insulina. Es decir, se está sintetizando nueva insulina y por eso tarda un poquito más en liberarse. Entonces, la liberación de insulina es bifásica. La primera a los 10 minutos y la otra es un poco más tardía por biosíntesis de nuevo. Bien, excelente. Entonces, vamos con el mecanismo de acción. Esto lo hace a través de un receptor. Antes de meterme al mecanismo de acción, yo quiero preguntarles a ustedes si recuerdan cuáles son los tejidos insulino dependientes. Carolai.
Sí, son los músculos, el hígado y el tejido graso, o sea, el tejido adiposo. Excelente, de ahí quito al hígado, lo quito porque el hígado no es exclusivamente insulino dependiente, tiene otros GLUT, pero sí, o sea, hay algunos, sé que algunos libros mencionan al hígado también, pero quédense con músculo y tejido adiposo. Bien, ¿y alguien me puede decir cuáles son los GLUT insulino dependientes? Rinis. GLUT4. Excelente, GLUT4 y el olvidado GLUT12, casi nunca lo mencionan, pero sí, el GLUT4 y el GLUT12, es decir, significa que el GLUT4 y el GLUT12 no se van a colocar en la membrana hasta que no haya insulina, por eso se les llama insulino dependientes. Y quiere decir, los tejidos insulino dependientes no son más que aquellos que solo tienen GLUT4, que solo tienen GLUT4 y GLUT12, no tienen otros GLUT. Al no tener otros GLUT y esos GLUT ser insulino dependientes, ¿cómo yo clasifico el tejido? Como insulino dependiente. Sin insulina, esos GLUT no se van a expresar. Bien, por eso es que lo llamo de esa manera. Entonces tengo mi receptor de insulina en este tipo de células. Está compuesto por dos subunidades. Alfa, que son esas de acá, las de afuera, que es donde se ancla la sustancia, en este caso la insulina, y dos subunidades beta con actividad tirosina sinasa. ¿Qué significa tirosina sinasa? Recordemos que en bioquímica el nombre de la enzima te dice su función. Si dice tirosina sinasa, la palabra sinasa, ¿qué significa? Fosforilar. Cuando algo es quinasa, tiene la capacidad de fosforilar algo. ¿Qué es ese algo? Tirosina. Tirosina sinasa es aquella enzima que tiene la capacidad de fosforilar residuos de tirosina, nada más. Por eso su nombre. Bien, cuando se une la insulina acá, estos residuos se activan porque eso básicamente provoca un cambio conformacional en el receptor y comienza a fosforilar los residuos de tirosina, esta con esta y esta de esta. Se fosforilan uno con otro. Y todo ese proceso, si nos vamos aquí al gráfico más grande, básicamente lo que hace es que me activa a los dominios SH2. No voy a entrar en profundidad a todas esas vías de señalización. No les voy a hacer un laberinto en la cabeza, pero fíjense que son muchas funciones. De acá lo que yo quiero que ustedes entiendan es que, fíjense, tengo tres caminos. El primer camino es a través de las MAP quinasa. Son un grupo de proteínas, de hecho, incluso ahí tenemos una proteína G pequeña que también actúa, pero es la RAS. Pero bueno, el punto es que pasamos por una serie de quinasas que se llama así mismo MAP quinasa, MAP quinasa quinasa, MAP quinasa quinasa quinasa, y ellas actúan a nivel del núcleo. ¿Qué es lo que hacen específicamente a nivel del núcleo? Ellas aumentan o disminuyen la expresión de genes específicos. O sea, aumentan o disminuyen la síntesis de proteínas específicas. Bien, eso es a nivel del núcleo y lo hacen a través de la vía de las máquinas, ¿verdad? Ahora, también tenemos la vía protagonizada por mTOR, eso es también otra proteína. Acá vemos eh, la participación de la insulina en procesos como síntesis de lípidos, síntesis de triglicéridos, lipólisis, en la proteólisis, en la síntesis de proteínas. Bien, es lo que vemos acá, el papel de la insulina en esos procesos. Ahora, esta vía de acá es la que me interesa porque es la con la que yo quiero explicar eh, su relevancia en el metabolismo de los hidratos de carbono. Fíjense que todo comienza acá, en la proteína P13K, que va a los fosfolípidos de membrana, convierte PIP2 en IP3 y luego a través de la PDK12 activa la AKT. Quédense acá en la AKT, la AKT fosforilada, ¿verdad? Ella es la responsable de que el GLUT4 se externalice en la membrana.
Porque el GLUT4, mírenlo acá, el GLUT4 se encontraba dentro de la célula, pero a través de esta vía de señalización logra salir a la membrana plasmática hacia afuera para dejar entrar a esa glucosa. Sin eso, el GLUT4 seguiría internalizado y desde allá adentro, desde la membrana desde el citoplasma, no puede ejercer su función. Tiene que traslocarse a la membrana plasmática para que así capte la glucosa y la deje entrar. Ahora bien, fíjense que recordemos que la insulina, al ser una hormona hipoglucemiante, va a favorecer los procesos que sean anabólicos y va a desfavorecer los procesos catabólicos. O mejor dicho, va a favorecer los procesos de consumo de glucosa y va a desfavorecer los procesos que me den glucosa como energía. Por ejemplo, la insulina favorece la glucogenogénesis. La glucogenogénesis, como dice su nombre, es la síntesis de glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Un sinnúmero de glucosas enlazadas unas con otras que va a ser almacenadas a nivel hepático como energía, como energía almacenada por si acaso. Bien, por si la fuéramos a necesitar en algún momento, no es energía inmediata, pero está ahí. Entonces, ¿qué va a desfavorecer? La gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La síntesis de nueva glucosa. Yo no quiero sintetizar nueva glucosa porque se supone que ya tengo mucha. Entonces, la insulina obviamente va a desfavorecer la gluconeogénesis y va a favorecer la glucogenogénesis. Entonces, esto de acá lo que nos quiere explicar es cómo lo hace. Recordemos que en bioquímica las enzimas están activas o inactivas atendiendo a si estas están fosforiladas o no fosforiladas. Cada una de esas enzimas tiene su propia regla. Hay enzimas que están activas fosforiladas y también hay enzimas que están activas cuando están desfosforiladas. O sea, ustedes tienen que básicamente aprenderse eso, porque realmente no es como que todas las fosforiladas están activas, eso no es así. Bien, cada una tiene su regulación intrínseca diferente y pues eso hay que memorizarlo, aprenderse. Entonces, fíjense que tenemos esta de acá, esta enzima que se conoce como la glucógeno sintasa sinasa. El nombre lo dice. Dice glucógeno sintasa sinasa. ¿Qué significa? Si usamos la lógica, significa que fosforila a la glucógeno sintasa. Glucógeno sintasa sinasa fosforila a la glucógeno sintasa. Esa es su función. Ese es el nombre que tiene y el nombre te da la función. Entonces, ¿qué sucede? Que la AKT fosforila la glucógeno sintasa sinasa. ¿Cuál es el problema? Que cuando la glucógeno sintasa sinasa está fosforilada, se encuentra inactiva. Ya no va a fosforilar nada porque al yo agregarle un grupo fosfato, la inactivo completamente. ¿Me entienden? Van entendiendo más o menos. Ahora, ¿qué sucede? Que la glucógeno sintasa está activa de forma desfosforilada. ¿Me va entendiendo? La glucógeno sintasa sinasa está activa fosforilada, pero la glucógeno sintasa está activa desfosforilada. Entonces, si yo bloqueo a la glucógeno sintasa sinasa, ¿qué significa? Que estoy impidiendo que esa glucógeno sintasa sinasa me fosforile a la glucógeno sintasa. O sea, estoy impidiendo que esa glucógeno sintasa sinasa me inactive a la glucógeno sintasa, por lo que de forma indirecta la estoy activando. Si inactivo lo que inactiva algo, lo estoy activando de forma indirecta. Si inactivo algo que inactiva lo siguiente, estoy activándolo de forma indirecta. Entonces, la glucógeno sintasa se mantiene activa. Y como su nombre lo indica, ¿qué hace la glucógeno sintasa? Sintetizar glucógeno. Y recordemos que la síntesis de glucógeno es un proceso que va a ser favorecido por la insulina, porque me conviene tomar toda esa glucosa en sangre y redirigirla hacia el hígado. No me importa. Lo único que quiere hacer la insulina es sacar toda esa glucosa de la sangre, poner la glucosa a trabajar en la glucólisis para formar energía. La quiere poner a almacenarse en el hígado como glucógeno.
quiere aumentar la síntesis de lípidos en caso de que se haya consumido glucosa de más, o sea, la lipogénesis, quiere aumentar la síntesis de proteína, proteogénesis, y disminuir procesos catabólicos como la gluconeogénesis, como la lipólisis, como la proteólisis. Bien, entonces me entendieron la idea. Bien. Tampoco necesito que ustedes se embotellen eso del mTOR, del AKT, de la PI3K, de las mapquinasas, del dominio FOXO, del GRB2, del SH. No, no me interesa que ustedes aprendan eso. Bien, pero que sí me interesa que ustedes sepan que el GLUT4 estaba en el citoplasma y que es por toda esa vía de señalización que el GLUT4 se externaliza. Sí me interesa el jueguito de glucógeno sintasa y glucógeno sintasa sinasa. Usted lo va a ver en bioquímica también. Sí me interesan los procesos favorecidos y los procesos desfavorecidos de la insulina. Bien, porque ahí usted entiende el rol de hipoglucemiante, cómo es que sucede realmente. Entonces, sí, esa parte sí me interesa que ustedes se la aprendan. Miren acá, esos son los efectos. Esos efectos son un poquito más bioquímicos, porque si ustedes se fijan, ahí abarcamos inclusive enzimas. Ahí vemos enzimas limitantes en las reacciones que vimos, o mejor dicho, en los procesos bioquímicos que vimos. Realmente no les pido que tampoco se lo embotellen eso. Pero sí lo de los procesos bioquímicos. Sí me interesa qué proceso bioquímico se estimula y qué proceso bioquímico se inhibe. No me interesa el tipo de enzima, eso ya sería más bioquímico. Pero importante sí que se lean esta parte. Bueno, aquí menciona un poquito lo que mencionaba el compañero de la enzima, la exoquinasa, que es la que se encuentra en casi todos los tejidos, pero la que encontramos a nivel del páncreas, pues difiere, justamente por lo que él mencionaba, de la concentración de glucosa. Entonces, ahora vamos a hablar de diabetes. Una pregunta, ¿alguien quiere abarcar parte de este tema? De ya sea diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Joyce. Yo quería hablar de la diabetes mellitus, pero cuando llegue ahí, porque me imagino que va a hablar de otra cosa primero. No, de diabetes. Yo voy a hablar de diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Usted puede decirme cuál es la que Pues, usted quiere. ¿puedo decir de ahora? Sí, claro. ¿Cuál usted quiere hablar? ¿La 1, la 2, la gestacional, las MODI? ¿De qué usted quiere hablar? Bueno, yo no sé mucho, pero yo le voy a decir lo que yo me sé de la diabetes mellitus, que vamos a tener la tipo 1 y la tipo 2. Lo que pasa en la diabetes mellitus es que básicamente a nivel renal vamos a tener un umbral de la reabsorción de la glucosa, que es de 180. ¿Qué pasa? Que la diabetes mellitus, este umbral sobrepasa, y si el umbral sobrepasa, entonces por lógica vamos a tener excreción, primero secreción para luego excreción, que vamos a ver entonces glucosa en la orina. Entonces un paciente con la diabetes mellitus lo que va a tener es una orina primero con un olor dulce. Entonces, lo que pasa acá ya, tipo 1 y tipo 2 de la mellitus, tengo entendido, cualquier cosa me corrige, en la tipo 1 lo que sucede es que usted estaba hablando de los islotes de Langerhans en el páncreas, que van a tener las células B o beta, que son las que nos van a dar la insulina. ¿Qué pasa? Que en la tipo 1, esas células B no van a estar produciendo la insulina, entonces por eso el paciente no va a poder estar prácticamente, la insulina no va a poder estar captando la glucosa en la sangre a través de las células, específicamente en mayor proporción en el músculo, que son las que más necesitan glucosa. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, lo que sucede es que hay una resistencia a la insulina. Excelente, Angel. Vamos a ver qué quieres aportar. Ok, referente a lo que estaba diciendo yo, y como yo estaba hablando de la diabetes mellitus, la tipo 1 es donde las células que se encargan en el páncreas de producir la insulina no la están produciendo. Como bien sabemos, la principal fuente de energía de nuestro cuerpo son los carbohidratos, y todos los carbohidratos están compuestos por monosacáridos, unidos por enlace glucosídico, y nuestro cuerpo intenta metabolizar y de la misma forma, como ya se ha mencionado en la clase, almacenarlo. ¿Qué pasa?
cuando tenemos un tipo de diabetes, sea la tipo 1, sea la tipo 2, vamos a tener el problema muchas veces o con el receptor de la insulina o no vamos a tener insulina no vamos a tener insulina. Esto nos va a llevar a niveles de glucemia muy elevados, que si es en la tipo diabetes tipo 1, nos va a llevar a lo que es una patología que es la más crónica, que se conoce como la cetoacidosis diabética, donde el cuerpo necesita energía, pero para rápido, y al no poder utilizar la glucosa porque está elevada en sangre y no se ha podido traslocar el transportador para que salga, lo que va a hacer es que va a comenzar a sintetizar cuerpos cetónicos y de la misma forma a utilizarlo. Por eso los pacientes que tienen cetoacidosis diabética tienen como un olor a pera podrida, manzana podrida, debido a que uno de los cuerpos cetónicos, creo que es el acetoacetato, o no, la acetona, es un aire volátil. Al ser volátil, sale por ahí por los pulmones. Excelente. ¿Y tú sabes cuáles son los otros cuerpos cetónicos? Sí, está el acetoacetato y el beta-hidrobutirato, creo que es. Sí. Beta-hidroxibutirato, excelente. Cetoacetato y acetona. Bien, muy bien. Excelente. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre la diabetes? Puede ser gestacional, puede ser sobre las MODI, puede ser sobre el diagnóstico, lo que sea que ustedes quieran. Rosa, vamos a ver. Bueno, otro por que yo quiero hacer en cuanto a la diabetes, como diciendo mis compañeros, que tenemos la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se caracteriza porque hay una deficiencia de lo que es la insulina debido a que no hay destrucción de las células beta de los islotelénicos. En cambio, la tipo 2 se relaciona más como con la edad adulta debido a la obesidad, de que los tejidos presentan lo que es una resistencia a la insulina. Debido a eso vamos a tener ciertas características que son las famosas 4P, que son la poliuria, la polidixia, la pérdida de peso, la polifagia. En la poliuria vamos a ver que nuestro paciente va a aumentar la micción debido a que el umbral de la glucosa que tenemos en riñón es de 180. Entonces, cuando eso supera el umbral, donde se absorbe en el túbulo urinary proximal, lo que hace es la nefrona del cuerpo que deja pasar glucosa. Debido a eso no se va a ver un aumento en la micción. También vamos a tener polidixia, que es el aumento de la sed, debido a que sabemos que la glucosa es osmóticamente activa, entonces eso va a hacer que cuando la glucosa salga, arrastre agua, entonces por esto va a perder volumen, o sea, líquido, y va a tener sed. Vamos a tener la pérdida de peso, debido a que aunque hay un aumento de la glucosa en sangre, va a haber una deficiencia de la insulina o alguna resistencia y el cuerpo no va a estar como que poder ir captándolo, entonces vamos a estar como si nuestro cuerpo, y mi internet se puso, mi amor, terrible. No, tú te estás escuchando bien y vas muy bien. O sea, estás escuchándolas muy bien. Señores, es que, o sea, se me fue la luz, pero ya se escucha bien. Sí, te escuchas bien, no te has cortado, en verdad. Ay, gracias a Dios. Ok, me quedé en cuanto a lo de la pérdida de peso. Lo que pasa es que aunque hay un aumento de glucosa en nuestra sangre, tenemos una deficiencia de lo que es la insulina, por eso nuestras células no van a poder captar la insulina, entonces nuestro cuerpo va a reaccionar como que, ok, tengo hambre, necesito obtener esa energía de algún medio, ya que no lo obtengo a través de la glucosa. Entonces, por eso vamos a ver que se va a dar lo que es la lipólisis y así, entonces va a haber una disminución de nuestro peso corporal. Vamos a tener polifagia debido a eso, de que como no estamos captando energía y nuestras células la necesitan y tienen hambre, vamos a aumentar el apetito, vamos a comer más, también por falta de la misma, de que nuestros tejidos solo no están captando la glucosa, vamos a tener otros síntomas como es el cansancio y la fatiga, debido a que no tenemos energía. Excelente. Entonces, todo lo han hecho muy bien. Espero que la SEC esté tomando ahí su nota de las participaciones. Y es así como ustedes lo han mencionado. O sea, la diabetes es simplemente un trastorno endocrino metabólico que se caracteriza por hiperglucemia crónica. O sea, estados donde la glucemia sérica está elevada por encima de los valores normales por un periodo prolongado de tiempo. La podemos clasificar en
diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, de la gestacional, las MODY, que son pues la que se han identificado alteraciones genéticas. Y hay otras, inclusive también se ha mencionado la diabetes insípida, que no tiene nada que ver con elevaciones de glucosa, pero como los síntomas son muy parecidos, pues también se tiende a mencionar. Factores de riesgo: edad mayor de 45 años, sobrepeso, hiperlipidemia, sedentarismo, hipertensión, diabetes gestacional, hijos macrosómicos y tratamientos con cortisona o también esteroides. Bien. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se debe todo eso? Fíjense que cuando tenemos hiperdislipidemias o hipertriglicéridos o una cantidad elevada de triglicéridos, todo eso se asocia a resistencia a la insulina. Cuando tenemos resistencia a la insulina, el páncreas comienza a sintetizar más cantidad de insulina como forma compensatoria. Pero ¿qué sucede? Que si esos factores de riesgo se mantienen en el tiempo, el páncreas no es todopoderoso. Y a la larga, el páncreas va a fatigarse y va a comenzar a sintetizar cada vez menos cantidades de insulina hasta llegar ya a una etapa donde es irreversible. Bien, la diabetes gestacional la vamos a abordar a su tiempo, y lo de hijos de más de 4 kilogramos hace referencia a justamente eso, madres que tenían diabetes gestacional o que estaban en el borderline para tenerla. Entonces vamos con, bueno, ese es el concepto de prediabetes, unos valores de glicemia en ayunas de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Esas son las manifestaciones clínicas: el prurito, la poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso. Fíjense que prurito y parestesias son de las primeras en aparecer. El prurito y las parestesias aparecen porque recordemos que la poliuria o esa deshidratación marcada provocan piel reseca. Tenemos resequedad en la piel y eso obviamente da más probabilidad del prurito como tal. O sea, el prurito no es algo directo de la hiperglucemia, sino más bien que se debe a cómo la piel se adapta a ese estado de hiperglicemia constante. Lo de la parestesia se debe a la neuropatía diabética, es decir, a los daños de las fibras nerviosas pequeñas, a ese daño progresivo que se da en esas fibras nerviosas. Y es lo que sucede, por eso esos pacientes, por ejemplo, pudieran experimentar calambres de forma constante y no de forma normal. Por ejemplo, si sometemos una extremidad a una presión constante por un tiempo prolongado, que el calambre se dé es algo normal. Pero en situaciones no justificables, que se tenga parestesias de forma constante, pues sí se relaciona o sea, sí podría considerarse como una manifestación clínica temprana de la diabetes. La poliuria ya lo explicaron, eso se debe a el aumento del umbral renal de excreción de glucosa por encima de 180 gramos. En este caso, la glucosa, como es osmóticamente activa, arrastra agua y esa agua sale de nuestro cuerpo. La polifagia, por lo mismo que explicaba muy bien su compañera Rosa, se debe a que aunque haya mucha cantidad de glucosa, al no estar ingresando a los tejidos, ni al músculo, ni a los lípidos, el cerebro interpreta que no se está comiendo lo suficiente, que no se está comiendo de forma adecuada, y por eso el paciente comienza a comer en demasía. La polidipsia se debe a que, debido a la misma poliuria, la osmolaridad plasmática disminuye demasiado, o mejor dicho, aumentaría en este caso. Y de esa manera los osmoreceptores están ahí para básicamente censar cuando hay un desequilibrio. Si obviamente tenemos una concentración mayor de solutos que solvente, que es lo que se da en este caso, nuestro cuerpo va a mandar las señales de sed para equilibrar ese compartimento. En este caso, hablando del agua. Bien, y la pérdida de peso se debe a la gluconeogénesis, a que yo tomo esos ácidos grasos, tomo esas proteínas
las degrado para obtener energía a través de la beta oxidación, por ejemplo, y pues a través de la destrucción de esas proteínas. Por eso los pacientes que están siendo maltratados, principalmente los que tienen diabetes mellitus tipo 1, son individuos muy delgados, inclusive podrían llegar a ser caquéticos. O sea, eso más bien se veía antes de 1921 con la síntesis de la insulina, pero pues es algo característico de estos pacientes. Ahora bien, casi siempre los que tienen diabetes mellitus tipo 1 son los que tienen ese perfil delgado. Sin embargo, los que tienen diabetes mellitus tipo 2 casi siempre, como resulta de tantos factores genéticos como factores ambientales, dígase sedentarismo, síndrome metabólico y todo eso, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienden a ser obesos, tienden a tener cierta adiposidad central, o sea que las características de un diabético tipo 1 y un diabético tipo 2 pues van a variar un poco y eso se debe más a la causa de cada una de esas entidades. También pueden tener visión borrosa, eso es por la retinopatía diabética. Jonathan. Disculpe que le interrumpa, maestra, era solamente para hacer una aportación que pensé que usted le iba a mencionar sobre Ujú. la diabetes insípida. Ujú. Ah, ¿puedo hacer yo? Sí, claro. Bueno, usted estuvo mencionando al inicio de que entre las funciones del sistema endocrino estaba el hipotálamo, que el hipotálamo, como ya sabemos, tiene 4 regiones. Está la preóptica, supraquiasmática, tuberosa, en fin, tiene varias. Pero de las la más mencionada, por así decirlo, va a estar la supraóptica, que va a tener la participación de 2 núcleos, donde se produce la oxitocina y la ADH. Tiene correlación, por así decirlo, con la diabetes insípida, porque en el núcleo supraóptico es donde se produce la ADH, que es también conocida como la hormona antidiurética o la hormona vasopresina. Y esa hormona lo que hace es que mantiene la concentración de líquidos y también la homeostasis. Cuando hay una lesión de uno de los núcleos, en este caso el núcleo supraóptico del hipotálamo, lo que hace es que no puede realizar bien su trabajo y como no hace la producción de la concentración de líquidos, se produce lo que es la diabetes insípida. Excelente. ¿Y tú sabes cómo, o sea, qué prueba diagnóstica se le hace para confirmar si la diabetes insípida es nefrogénica o es central? Hasta el momento no, pero puedo hacerle la investigación y después le dejo saber. Ah, excelente, pero muy buen aporte realmente. Ya con esa explicación ustedes se dan cuenta que no es una alteración directa de la glucosa, sino más bien podría ser del hipotálamo o podría ser del riñón como tal. O sea, el riñón que no es capaz de responder a las hormonas de forma normal. O que el hipotálamo no es capaz de sintetizar pues esa hormona. Obviamente tenemos pruebas diagnósticas donde podemos establecer si la diabetes insípida es de tipo nefrogénica o es de tipo central. Pero excelente. Fíjense que también tenemos la vaginitis. Eso es porque esos estados de hiperglucemia constante disminuyen los lactobacilos. Al disminuir los lactobacilos, eso básicamente hace más frecuente lo que es la candidiasis o también la vaginitis bacteriana. Por lo general, eso se cura bastante fácil con antifúngicos y eso, pero lo que resalta es que las pacientes que tienen diabetes suelen tener vaginitis a repetición y es por esto. Lo de la acantosis nigricans, me imagino que ya ustedes tienen el conocimiento, es ese engrosamiento, esa hiperpigmentación que se da. Eso es debido a que la hiperinsulinemia crónica, porque fíjense que cuando hay resistencia a la insulina, que también hay con ella hiperinsulinemia en primeras instancias, ¿bien? Esa hiperinsulinemia lo que hace es que aumenta el factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1, que básicamente estimula los queratinocitos de la piel y también los fibroblastos. Al aumentar los fibroblastos, se engrosa la piel y al aumentar los queratinocitos, pues hay hiperpigmentación. Eso principalmente en personas de color. Bien, porque obviamente tienen más melanina y eso. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, tenemos dos tipos, la tipo 1A y la tipo 1B. La tipo 1A es cuando identificamos anticuerpos para las células beta pancreáticas.
cuando está demostrado por laboratorio. La tipo 1B es cuando no podemos identificar anticuerpos contra las células beta pancreáticas, pero sin embargo sí evidenciamos daño a las células beta pancreáticas. Bien, entonces la más común es la tipo 1B, la de tipo idiopática, que no se sabe, pero por alguna razón está ahí. También tenemos la de tipo LADA, que vendría siendo la autoinmune con inicio tardío. O sea, es una persona que tiene diabetes mellitus tipo 1A, pero que se ha diagnosticado en etapas muy avanzadas de la vida. Antes se consideraba que la diabetes mellitus tipo 1 era estrictamente relacionada con la juventud, con los niños. Sin embargo, actualmente se han diagnosticado DM1 en pacientes adultos jóvenes, en pacientes adultos como tal, y se ha diagnosticado DM tipo 2 en niños. Entonces, como que ahora mismo decir diabetes de juvenil o diabetes del adulto no está bien. Es DM1 o DM2. En la DM2, aquí interviene, es multifactorial, pero intervienen factores tanto genéticos, o sea, tú tienes que tener una predisposición genética de base y también tienes que tener una exposición a factores de riesgo de tipo ambientales. ¿Cuáles serían esos? Los que están relacionados al estilo de vida, dígase sedentarismo, dígase hábitos tóxicos como el tabaco, dígase mala dieta, lo que predispone a hipertrigliceridemia, a niveles altos de colesterol, a adiposidad central, predispone a básicamente todo lo que nos daba un factor de riesgo al inicio. Entonces, eso sumado a la predisposición genética es la que da la diabetes mellitus tipo 2, que al inicio comienza como resistencia a la insulina. Fíjense que esta diabetes mellitus tipo 2 no es algo que comienza de forma inmediata, sino que es una enfermedad que al momento de diagnosticarla ya tenía comenzando o daba indicios de comenzar desde hace aproximadamente 10 años. La diabetes mellitus comienza, la tipo 2 comienza con niveles elevados de insulina. Lo primero que tú podrías evidenciar en una paciente que te va a hacer DM tipo 2 es una alteración de los niveles basales de insulina principalmente. Ya desde ahí, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que el páncreas está trabajando un poco más de lo que debería trabajar. Eso se puede controlar con la dieta. ¿Cómo? Disminuyendo el índice glucémico de los alimentos que consumes. O sea, consumiendo alimentos con menos carbohidratos. A los 5 años se evidencia resistencia. A los 10 años tú evidencias aumento en los niveles de insulina. Ya a los 5 años, tú evidencias la resistencia a la insulina, que viene con una disminución de la producción de insulina, porque ya se supone que el páncreas se cansó. Esa compensación ya no está. Ya no, el páncreas no tiene la forma de compensar todo eso, porque ha sido de una forma de tiempo muy prolongado. Recordemos que los mecanismos de compensación son temporales, no son para siempre. Entonces, ya a los 5 años comenzamos con la resistencia a la insulina. Y ya cuando se tiene la diabetes, es cuando todos los mecanismos compensatorios que se intentaron fracasaron. Ya hay fracaso de las células beta del páncreas. Y ya entonces ahí tenemos diabetes como tal. Bien. En cuanto a la diabetes estacional, se da a partir de la semana 24 de embarazo. Tú no puedes diagnosticar diabetes estacional a una embarazada de 15 semanas. Es una aberración. ¿Por qué razón? Porque por lo general esta diabetes, para yo decir que es gestacional, es la que tiene que estar relacionada con el lactógeno placentario, que es una hormona que libera la placenta a partir de la semana 24, por lo que no tiene lógica yo llamarla diabetes estacional si no está justificada por lo que estaría justificada una diabetes estacional, que son por los niveles elevados de lactógeno placentario. ¿Qué hace ese lactógeno placentario? El lactógeno placentario lo que hace es aumentar la resistencia a la insulina. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que
la glucosa quede más disponible en la sangre para la captación del bebé, porque en esa semana, segundo y tercer trimestre de embarazo, es que el bebé comienza a crecer. En el primer trimestre es para la formación, pero segundo y tercer trimestre es para el crecimiento de lo que ya estuvo formado. ¿Y cómo crece? A través de la nutrición. ¿Cómo se nutre? A través de la glucosa. Si la madre tomara toda la glucosa para ella sola, ¿qué pasaría con el bebé? Estaría muy pequeño, el desarrollo sería muy pequeño, pesaría muy poco el bebé. Sin embargo, por el lactógeno placentario se aumenta la resistencia a la insulina. Si esos receptores no se activan, ¿qué pasa? El GLUT4 nunca sale hacia afuera, hacia la membrana, y la glucosa nunca entra. La glucosa se queda en sangre, lo cual es bueno, porque si se queda en sangre, a través de la circulación fetal, puede llegar al bebé. Entonces, por eso yo no puedo diagnosticar diabetes gestacional hasta antes que el lactógeno placentario comience a sintetizarse. Porque si yo identifico diabetes antes de esa semana, ¿qué significa? Que la mamá es diabética porque sí, porque es diabética por ella, por su, su organismo. La resistencia a la insulina es de ella, no es secundaria al lactógeno placentario. Y tampoco puedo llamar diabetes gestacional a una diabetes que continúa luego de que se dio a luz. Si una mujer da luz y permanece con esos valores elevados de glucosa, es diabética. Ella, no por el embarazo. Ahora, que sí es importante destacar que la diabetes gestacional es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Es decir, una madre que te hizo diabetes gestacional, dio a luz y luego los niveles de glucosa se normalizaron, está bien, ella no es diabética, pero tiene que tener cuidado porque es un factor de riesgo para desarrollarla más adelante, para desarrollar diabetes más adelante, ¿bien? Asimismo, las madres que dan a luz hijos macrosómicos de más de 4 kilogramos aproximadamente, también son asociados a diabetes post el embarazo. Vamos a ver, Angel, tu pregunta. No, yo no tengo pregunta, yo tengo un aporte. O sea, ya usted ha mencionado los 3 tipos de diabetes que conocemos, pero hay 2 tipos de diabetes más que hubo una que la descubrieron este año. Hay una que es una diabetes asociada a trauma. Ejemplo, hubo una persona que tuvo un accidente, sabemos que la adrenalina se conoce como también puede ser una hormona hiperglucemiante, y luego de ese accidente, luego la persona se hace diabética. Eso me contó mi profesora diabetóloga. Y la otra es la persona que pasa mucha hambre cuando son pequeños, se da más por el sitio de África. Ese tipo de personas, luego que crecen, desarrollan diabetes, debido a que los niveles de glucosa en sangre nunca disminuyen. Eso me contó ella. Excelente, me parece muy interesante. Si tú tienes el documento, o sea, el artículo, o lo que sea, principalmente lo de la diabetes asociada al trauma, me interesa. Si lo puedes mandar por el grupo, realmente es algo que no tenía conocimiento de que, o sea, de que ya estaba estandarizada como un tipo de diabetes. Pero excelente. Ok, yo se lo envío. Por el grupo, para que todo el mundo pueda, tú sabes. Ok. Eric Zaida. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Ok, no, que yo quería aportar sobre por qué estas madres suelen tener hijos macrosómicos. Y es que, de hecho, la insulina, aparte de funcionar como una hormona hipoglucemiante, ella también tiene una función de factor de crecimiento. O sea, como estas madres se encuentran en un estado de hiperglucemia, esta glucosa puede llegar a atravesar la placenta, llegando así hacia el bebé. Entonces, esta glucosa en la sangre del bebé va a estimular la liberación de insulina. Entonces, como ya dije, que actuaba como factor de crecimiento, entonces, por eso estos bebés pueden llegar a nacer macrosómicos. Excelente. Lo único que mencionar, me pareció muy bien el aporte, lo único que mencionar que por lo general la insulina y la hormona de crecimiento son hormonas ambas anabólicas, pero que actúan de forma opuesta. O sea, la insulina elevada por lo general disminuye la hormona del crecimiento. Asimismo, si la insulina está baja, por lo general promueve o aumenta la hormona del crecimiento. O sea,
realmente lo que estimula la hormona de crecimiento no es la insulina en sí, sino el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1, el que yo mencionaba anteriormente, que era el que se relacionaba con el aumento de queratinocitos, el que se relacionaba con el aumento de los fibroblastos. Bien. Monitora, de hecho, Ujú. también la hormona del crecimiento está relacionada con desarrollar resistencia a la insulina. Ujú. Claro, claro que sí. Pero lo que mencionaba, o sea, lo que quería mencionar, como que se entendiera que son contrapartes, o sea, que una estimula, cuando una está aumentada, la otra baja y así sucesivamente. O sea, la hormona de crecimiento antagoniza parcialmente la acción de la insulina. A eso, o sea, eso es lo que quería establecer de forma normal, ¿eh? De forma normal. Entonces, fíjense que el diagnóstico de diabetes gestacional no es la PTOG, sino el test de O'Sullivan. Es bastante similar a la PTOG normal, pero en embarazadas tienen más tiempo y por ejemplo, la cantidad de glucosa que se le da es distinta. También hay otros tipos de diabetes que son las llamadas MODI. Las MODI hace referencia a diabetes monogénicas, o sea, las que están asociadas a un gen en específico. Bien, significa Maturity Onset Diabetes of the Young. Bien, diabetes de inicio en la madurez del joven. Aproximadamente son diabetes monogénicas, son hereditarias, no son autoinmunes, como veíamos, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 1. O sea, es del joven, pero no se explica por autoinmunidad. Bien, tenemos muchísimos tipos de MODI. No vamos a entrar a eso ahora, pero cada una de las MODI está relacionado con un gen afectado. Por ejemplo, la más común, la MODI 2, que está asociado al gen de la glucosinasa afectado. Bien, y así sucesivamente. Vamos entonces ahora a hablar de la PTOG. Vamos a ver, levanten su mano. Lo primero es decir qué es, básicamente, es un examen, un test que usamos para poder medir la forma en la que el cuerpo metaboliza la glucosa. De esa manera nos damos cuenta si hay alguna intolerancia a los carbohidratos, alguna prediabetes, alguna diabetes o si el individuo está de forma normal. Bien, entonces vamos, ¿quién quiere hablar de la prueba? Eso está en su manual, se supone que ustedes debieron haberlo leído de hace 2 semanas, porque tenemos 2 semanas dando la práctica. Nadie sabe de PTOG, de la prueba, de lo que es importante realmente. Naomi. Ok, maestra. Ya a veces no siento como que tengo la información súper profunda, yo lo digo de manera llana. Esta prueba es una herramienta que nos ayuda a diagnosticar, como usted lo dijo, la respuesta metabólica del organismo frente a una carga controlada de lo que es la glucosa por vía oral. Entonces, esta nos va a ayudar a poder identificar si el paciente tiene diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o si tiene intolerancia a la glucosa, que esta posteriormente puede ser convertida en diabetes, o si hay alguna alteración de la glucosa en el organismo. Ahora, hablo de cómo debe de estar el paciente para hacer la prueba. O de las fases. Sí. Dime, por ejemplo, tú le vas a hacer una prueba a Angel. ¿Qué indicaciones tú le das a Angel para hacérsela? Él va mañana a tu centro o en una semana. ¿Qué tú le dices a Angel que tiene que hacer? Él debe de la prueba de 8 a 12 horas debe estar en ayuno, 8 a 12 horas antes. Entonces, él también debe evitar en esa semana el tabaco, el alcohol o alguna actividad física intensa. También debe de tener una dieta normal 3 días previo de carbohidratos. Y también debe de suspender, en dado caso que sea posible, si él tiene algún medicamento que sea hiperglucemiante, como los corticoides, tiazidas o anticonceptivos también. Entonces, excelente. Naomi, tú mencionabas una dieta normal de carbohidratos. ¿A cuántos gramos de carbohidratos tú llamas dieta normal de carbohidratos? Vamos a ver. Porque para una persona de aquí, fácilmente algo normal en carbohidratos baja a 300.
vamos a estandarizar Bueno, ese eso es valor. delicado porque tal vez se lo puedan decir y ella no lo vaya a seguir, que es menor a 150 gramos de carbohidratos por día. Menor o igual, por ahí aproximadamente. Excelente. ¿Algo más que tú ibas a decir de qué le sugieres al paciente? Bueno, antes de esas son llegar? las sugerencias que tengo por el momento, en dado caso de que se le quiera realizar una prueba de PTOG al paciente, pero esa prueba de PTOG, como usted comentó, no son para pacientes embarazadas, son para pacientes que uno quiere verificar si es posible que haya una diabetes o qué tipo de diabetes puede presentar. Le hablo de las fases de la prueba. No, no, ahí está bien. Ahí está bien. Vamos, Braille, usted me puede hablar de las indicaciones, déjame te quitárselo, de las indicaciones y contraindicaciones de la prueba. Ya Naomi me dijo excelentemente qué le dice al paciente antes de hacerse la prueba. No puede someterse a ejercicio físico extenuante. La dieta tiene que ser de 150 gramos de carbohidrato, máximo 2.500 calorías también día. El paciente no puede tomar fármacos hiperglucemiantes. El paciente tiene que ir de un ayuno de 8 a 14 horas aproximadamente, no más de ahí. La prueba no puede hacerse después de las 10 de la mañana. Bien. Entonces, todo eso que dijo ella, excelente. Vamos a ver, Braille, ¿cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la prueba? Díganme a qué paciente que le llega a su consultorio, usted le dice, mire por ahí, pásese por laboratorio y hace una PTOG. Y a qué paciente usted no se le indica. Vamos a ver. Bueno, primero que nada quisiera agregar que se le da 1 gramo de glucosa o 1 gramo se le da por cada kilogramo de peso, hasta 75 gramos como máximo. Según algunos libros es entre 70 y 75, pero es 1 gramo por cada kilogramo de peso. También para destacar un poco aquí, y es que se dice que el paciente está normal cuando después de las 2 horas la prueba queda debajo de 140 miligramos por decilitro, y se dice que tiene diabetes cuando cuando es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. ¿Y si dice que es intolerante o prediabético, cuándo? Cuando está entre 140 y menor de 200. Excelente. Y como usted está hablando de las indicaciones, pues en las indicaciones nosotros vamos a tener que es cuando el paciente, por ejemplo, cuando es una embarazada, es cuando se realiza entre las 24 y las 28 semanas del embarazo. También cuando un paciente tiene ciertos riesgos como es la obesidad, la hipertensión, o tiene antecedentes también familiares. Y entre las contraindicaciones nosotros tenemos que es cuando la glucemia basal está igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, porque aquí ya nosotros no nos funcionaría. Y también cuando el paciente ya viene con una diabetes descompensada, o sea, si ya se hicieron otras pruebas anteriormente y se nota que en los últimos 3 meses ha tenido un descontrol de la diabetes o un descontrol de glucemia per se. Excelente. Entonces, fíjense que las indicaciones son glicemia basal elevada, pero dudosa para determinar diabetes. Una glicemia de 124 está elevada, o sea, glucosa basal está elevada, pero yo no puedo diagnosticar diabetes con 124 miligramos sobre decilitro, no puedo. Entonces, esos pacientes se ganan sus familiares de diabetes, antecedentes de familiares directos de diabetes. Hágasela por si acaso, que uno nunca sabe. También glucosuria sin hiperglucemia. Es decir, usted se hizo un examen de orina, le sale glucosa en orina, pero usted no tiene ni las 4P, no tiene ni hiperglucemia tampoco, usted se ganó su PTOG como quiera, porque tiene glucosuria. Como él mencionó, mujeres con diabetes gestacional. También sujetos que tienen síntomas propios de diabetes, por ejemplo, las 4P solamente, se ganó su PTOG. Personas también con obesidad e hipertensión, se ganó su PTOG, aunque usted no tenga síntomas, aunque usted no tenga nada, porque son patologías predisponentes de diabetes. Lo que es la hipertensión, lo que es la obesidad, principalmente la central, no importa, vamos a descartar diabetes o intolerancia a los carbohidratos o prediabetes, mejor dicho, ¿verdad? Entonces le hacemos la PTOG. Contraindicaciones, diabéticos que ya saben que son diabéticos, obviamente. Usted vio en su expediente que es diabético, ¿para qué le va a hacer una PTOG?
una glicemia basal superior a 126, ¿para qué le va a hacer una PTOG? Una persona descompensada que usted sospecha que tiene un coma hiperosmolar no cetóxico o una cetoacidosis diabética, aunque no sea diabético conocido, ¿para qué usted le va a hacer una PTOG? Si ya le está haciendo un episodio donde es obvio que está debutando con eso. Bien. También personas con alteraciones gastrointestinales como sprue intestinal u otra que le impida la absorción propia o propicia, ¿verdad? De esa prueba, no se la vamos a hacer. Bien, los gramos que se dan son 75 gramos de glucosa en 200 centímetros cúbicos de agua. En los niños se le da 1.75 gramos por kilogramo de peso en los niños. Bien, si no era como mencionaba su compañero. La curva de la PTOG, fíjense ahí, se supone que se le dan, lo primero es, para hacer la prueba, yo necesito la glicemia basal de la persona. La glicemia basal que me dé, yo lo voy a graficar acá, en la primera línea, en el eje del 0. Si una persona está normal, va a estar menos de 100 y más de 60, o más de 70, depende de la literatura. Una persona normal va a estar entre 70 y 100. Una persona prediabética va a estar entre 100 y 125. Y una persona diabética va a estar en más de 126. Miren, por ejemplo, acá. Una persona diabética, miren. ¿Dónde comienza su glicemia basal? En 210. Es diabética. Y así mismo sigue su curva. Entonces, en el tiempo número 2 es a los 60 minutos. A los 60 minutos no hay valores fijos. Simplemente se dice que es el tiempo donde la glucosa está en una mayor concentración, pero no hay valores que me digan a mí, usted está normal, usted está diabético o usted está prediabético. Ahora, en el tiempo número 2, que es básicamente acá, 120, sería a las 2 horas. Ese se conoce como tiempo D o tiempo diagnóstico, tiempo 2. Acá la persona normal, como lo dijo su compañero, va a estar en menos de 140. Una persona que tenga prediabetes va a estar entre 140 miligramos sobre decilitros y 200, o sea, menos de 200, 199. Y una persona diabética va a estar igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro en el tiempo 2. Se le hace la punción cada 30 minutos al paciente. Se le toma la punción con el glucómetro, o sea, con la lanceta para el glucómetro, antes de iniciar la prueba. Luego se le da la solución de glucosa de 75 gramos de glucosa en 200 centímetros cúbicos de agua. Luego a los 30 minutos vuelve y se le toma, se grafica. Luego a los 30 minutos vuelve y se le toma, se grafica. Ya es el tiempo 1, la primera hora. Ya a los 30 minutos vuelve y se grafica la hora y media. Y ya a los 30 minutos después vuelve y se grafica las 2 horas. Esas 2 horas es el tiempo 2, tiempo diagnóstico, D de 2, D de diagnóstico. Bien. Para que no se confundan, no es en el tiempo 1 que se diagnostica, es en el tiempo 2. Son 3 tiempos. Tiempo 0, que es el basal. Tiempo 1, que es el tiempo donde la glucosa está más elevada. Y tiempo 2, que es el tiempo diagnóstico, en el que yo sí tengo valores estándares para decir si tú eres diabético, si tú eres intolerante o si eres normal. Bien. Ojo con eso. Estos valores no están correctos para que no se vayan a llevar de la positiva. Llévense de los valores que ustedes que mencionó su compañero y los que yo les di. Bien. Y ya eso sería todo, señores, por la clase del día de hoy. Quiero felicitarlos por su nota en el primer parcial. Mi mejor sección en cuanto a calificación, así que felicidades. Son muy buenos la mayoría, entonces sigan así. Ya se pueden retirar, no hay problema. Si no tienen dudas, si no tienen aportaciones y si no